expositora. Hoy, 29 de mayo, presentamos a nuestra expositora Gloricel Morales de Lorenzana con el tema Vencer el miedo y confiar en el de repente de Dios. Adelante, Gloricel. Gracias, Maribel. No sé por qué me sale eso aquí, pero en la pantalla algo, un cuadrito que no salía antes. Buenas tardes a todos. Gracias por compartir conmigo en esta tarde y poderles dar de aquello que voy recibiendo de Dios y que me permite tener paz en medio de todo lo que se está viviendo. Yo quiero regresar hacia atrás cuando en un momento determinado yo era una mujer llena de miedos. Para ustedes quizás será en algunas difíciles de entender eso, pero para mí que lo he vivido, estoy clara y estoy completamente segura de que esa mujer vieja, llena de temor, esa mujer llena de inseguridades, es la que hoy quiere expresarles lo maravilloso y lo grande que el Señor Jesús ha hecho en mi vida y cómo ha logrado que yo pueda enderezar mis pasos y pueda haber logrado todo lo que he ido recibiendo de Dios en este último año. Quiero empezar diciéndoles, parece cómo vencer el miedo, dice el tema, y yo hubiera querido ponerle cómo vencí el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo te hace una persona incapaz de avanzar en la vida y el miedo te hace en un momento determinado rechazar aquellas bendiciones que Dios quiere darte a tu vida. Porque es una palabra que usa mucho el demonio para destruir los anhelos, los sueños y las bendiciones que cualquier persona puede recibir en su vida. Quiero decirles que cuando Dios tocó mi vida, yo lo he dicho varias veces, pero creo que en la medida en que voy aprendiendo de las cosas sobrenaturales de Dios, me voy dando cuenta de cómo la palabra de Dios fue puesta en mi vida. Y quiero recordar, en el año 1998, yo era una mujer que conocía de Dios, una mujer que había entendido que Dios existía. Hay algo muy peculiar en mi vida personal y fue que mi madre no tenía hijas mujeres y ella hizo una petición a Dios y de esa petición nací yo. Entonces quiero creer que todo lo que ha hecho Dios en mi vida hasta este día tiene ese toque especial que Dios le permitió a mi madre con su petición que naciera yo. Entonces pasan los años y en un momento determinado mi vida cambia. Y siempre digo que quizás cambió bruscamente porque yo era una mujer llena de alguna manera de orgullos mal aplicados en mi vida que provocaban que fuera acelerada hasta cierta manera para contestar cuando algo no me gustaba. Entonces, un domingo en la noche, mientras que escuchaba el televisor, mi esposo estaba en El Salvador, y mientras que escuchaba los canales de televisión, no estaba como muy a gusto
con lo que estaba escuchando y empecé a cambiar los canales y me apareció un canal donde hablaba un pastor. Imagínense, yo, una persona que creo firmemente que Dios me sacó de 0% de conocimiento de Dios, lo que había visto, oído en la escuela, pero no tenía fundamento en mi corazón lo que yo hasta ese momento había recibido del Señor. Entonces, esa persona dice, te sientes amargada, estás odiando, estás resintiendo. Entonces yo contestaba, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Y de repente, él dice, repite conmigo esta oración, que es la oración de aceptación que se hace cuando uno conoce a Jesús. Y yo la repetí. Miren, en ese momento yo era una mujer incrédula en muchas áreas de mi vida, una mujer temerosa, negativa. Y cuando de repente hago la oración, mi corazón se empieza a sentir dolor, un dolor profundo, como si alguien hubiera metido la mano en mi corazón, lo hubiera estremecido y lo hubiera puesto a funcionar de otra manera. Mi corazón en ese momento era un corazón de piedra. Yo había tenido una relación matrimonial hasta ese momento donde no había sido valorada, no era una mujer feliz, no había logrado ser mujer antes de ser profesional. Entonces era una mujer que tenía muy poco autoestima de mí misma, ni me amaba, ni quería que nadie me rodeara. Era feliz siendo sola. Ya mi esposo Orlando estaba en mi vida, pero recién nos estábamos conociendo. Entonces, ¿qué duró ese dolor en mi corazón en ese momento que fue tocado por Dios? No les puedo decir. Pero si busco en la palabra de Dios, me doy cuenta que en Ezequiel 36, 26, del 25 al 27, dice que el Señor cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Yo estoy segura en el nombre de Jesús que Dios me regaló ese día un nuevo corazón. Un corazón para aprender a amarme a mí y poder amar a los demás. Entonces, fíjense que me quebranto porque hasta ese momento yo era una mujer súper amargada. Cuando yo dejé de ser una mujer amargada en la transformación que Dios hizo en mi vida, hasta la amargura yo sentía dentro de mi boca. Esa amargura salía desde lo más profundo de mi ser. Por eso soy tan agradecida a Dios, porque cambió mi vida. Me permitió aprender a vivir lo que no hubiera vivido si Él no hubiera llegado a mi vida en ese momento. Entonces, cuando termina ese dolor en el corazón, yo empecé a tener el deseo de que Cristo llegara a mi vida. Quería conocerlo. Me fui a la librería. Compré todos los libros que me hablaran de Cristo. Por supuesto, en ese momento, los libros que compré eran los libros más generalizados, sin ningún tipo de connotación profunda, pero satisfacían mi necesidad porque Dios empezó a trabajar conmigo desde cero. Y así fui avanzando a lo largo de mi vida. Y yo siempre digo que
Cristo no me hubiera tocado a mí en lo sobrenatural, yo no le hubiera hecho caso, porque como una mujer que aprendió el deseo de tener intelectualidad para poder desarrollarse como profesional, no me hubiera interesado. Entonces Dios permitió que yo pudiera aprender como a mí me gustaba. Entonces voy avanzando en el camino y voy dándome cuenta de las limitaciones que yo tenía como persona. Si yo no hubiera trabajado con Cristo las limitaciones que yo tenía, yo le tenía rabia al mundo. Yo creía que el mundo era el culpable de mi infelicidad, de todo aquello que no había logrado como me hubiera gustado lograr. Todo el mundo tenía culpa de esa situación en mi vida. Pero me empecé a dar cuenta que las decisiones las tomaba yo, que los caminos que yo recorría eran propios. Me empecé a dar cuenta que la que cometía los errores, la que provocaba que su vida fuera con inseguridades era yo misma. Entonces recuerdo yo, fui avanzando a lo largo del camino y fui empezando a recibir esa leche de Dios que yo necesitaba experimentar para poder empezar a ser una mujer con decisiones propias. Pero aún existía ese miedo que yo tenía que vencer. Miedo que me impedía lograr metas que Dios quería en mi vida, porque de alguna manera el temor provocaba incertidumbre, provocaba intimidación y provocaba situaciones en las cuales no podía desarrollar mis intelectos. Era una mujer llena de conocimientos, pero el temor me hacía estar derrotada. Por supuesto, cuando trabajaba en el negocio, algo me permitía desarrollarlo, pero no estaba feliz con nada de lo que llegaba a mi vida. Entonces, fui recibiendo manifestaciones de Dios y yo me compré un librito y es más, le regalaron un librito a mi esposo que eran promesas de Dios. Él yo me hice dueña del librito ese y ahí encontré, por eso es que a mí tanto me impacta el libro de Isaías, porque Isaías fue uno de los libros que provocó en mi vida un avance espiritual profundo. Entonces voy a Isaías cuando empezaba. Yo sabía que yo era una mujer pecadora. Primero, había sido adúltera hasta ese momento y de alguna manera sabía que era una persona que Dios tenía que perdonar por su recorrido hasta ese momento. Entonces empiezo yo a repetir esa parte de Isaías 6 donde él dice que el Señor puso carbón encendido en su vida. Yo no quería tocar ciertas cosas en este tema, pero como les digo, Dios está sacando de mi interior todo ese recorrido de más de 20 años que ha sido de bendición para mi vida en este momento. Entonces yo empecé a repetir, pon carbón encendido en mis labios para que yo pueda tener unos labios que puedan ser
bendecidos para tu vida, para que yo pueda hablar con de nuevo, para que yo pueda realmente expresar con mi boca lo que tú estás significando para mi vida. Y lo hacía todos los días, hasta que un día en mi oración, porque tengo que, y me estoy quebrantando, recordando todo lo que les voy contando, tengo que creerlo porque Jesús ha sido fiel en mi vida y ha permitido que desde el día 1 yo siempre, y se los he dicho varias veces, no me desenfocara de Él. Entonces, cuando un día estoy haciendo la oración, esa que yo hacía con el carbón encendido, sentí sobrenaturalmente que algo tocó mis labios. Entonces, ahí fue donde yo empecé a experimentar las primeras charlas, las primeras palabras sobrenaturales con Dios, porque me hizo entender que mis labios ya estaban limpios para poder hablar de su grandeza para mi vida y para otras personas. Eso para mí fue impactante porque me daba cuenta de que la palabra que yo leía de Dios era real, era auténtica. Tanto es así que seguí experimentando cosas dentro de mi conocimiento de la palabra de Dios. Y fue transcurriendo el tiempo y mi relación con el Señor iba siendo más íntima, más, más constante, más duradera, más tiempo sentada con Él. Y de repente yo podía comprender todo lo que la palabra de Dios decía sobrenaturalmente, porque Él me permitía, y yo creo que muchas veces se los he dicho, yo creo que como Ezequiel me comí un rollo de lo que era el conocimiento de Dios y ahí se quedó dentro de mi corazón, porque el Señor tocó mi corazón ese día que les dije en el 98 y Él empezó a morar desde ese momento en mi corazón y se hacía clara, precisa y completamente real que Jesús mora en nuestros corazones. Tanto es así que Él me hacía entender que cuando Moisés subió al monte de Sión, que recibió en las tablas todos los principios que el pueblo de Israel tenía que entender en mi medida en que yo iba evolucionando y creciendo en mi corazón. Se grababan hechos, palabras que yo tenía que recordar hasta el día que hoy les estoy hablando en este momento. O sea, era como que en mi corazón se escribían las tablas de aquello que el Señor quería que yo recordara en mi proceso de aprendizaje que iba a servir para muchos el día de mañana. Yo estoy clara que cuando yo hablo es el Espíritu de Dios el que se mueve en mi vida y es el que permite que yo pueda a través de mi crecimiento mostrarles a ustedes ese Cristo vivo que yo conozco, ese Cristo vivo que me visita, ese Cristo vivo que envía ángeles a mi vida, ese Cristo vivo que permite que el Espíritu Santo me redarguya, me corrija, me enseñe, me haga en todo momento percibir que su gloria se refleja sobre mi vida. Y no lo digo de una manera en la cual yo me sienta mejores que ustedes, no. Yo nunca me he
sentido mejor que nadie. Lo que yo he podido sentir en mi vida es que el Señor me llamó, yo dije sí, me entrené, Él me entrenó y puedo estar en este momento, por eso recibiendo los frutos de abundancia de parte de Dios en mi vida. Por supuesto, en el proceso, mucha gente me criticaba, mucha gente me hasta expresaba que yo era una mujer loca, pero ¿saben algo? Dentro de todo lo que yo podía experimentar, no me hacía daño lo que la gente decía, no lo tomaba en cuenta. Entonces, como no lo tomaba en cuenta, no hería mi corazón. Los dardos del enemigo no podían caer en ese corazón porque estaba resguardado por el Señor Jesús, ponía ángeles a mi alrededor para que en ningún momento yo pudiera sentir tristeza por esa situación. Es más, llegó un momento en que al principio todo era como una esponja, yo absorbía, yo absorbía, pero nunca logré perder el balance. Siempre estaba en la línea que Dios quería que estuviera. El Señor me empezó a pedir situaciones en mi vida que para muchos fue de locura, para muchos no entendían por qué yo tomaba esas decisiones, pero estoy segura que en este momento las decisiones que yo tomé en ese instante, hoy la gente las ve de forma diferente. Entonces me voy a El Salvador a vivir una etapa nueva de mi vida que muchas veces les dije yo, me están escuchando, ¿verdad? A veces hay cambios y quiero estar segura de que estoy hablando y me están escuchando. Sí, Gloricel, te estamos escuchando. Okay. Entonces me voy a El Salvador y yo era una mujer que no lograba vencer mi temor. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que Dios me daba, muchos podrían decir, pero qué tonta, tiene tanto que Dios le está dando espiritualmente y no lo aprovecha, no lo desarrolla más para beneficio. Yo no sé qué más pudiera haber estado diciendo las personas, pero yo no podía vencer ese miedo porque yo era una persona tímida completamente en ese momento. No había desarrollado ese liderazgo, siempre lo tuve, pero ese liderazgo de tener ese empuje, ese ir por delante, ese espíritu de quebrar barreras antes, eso yo no lo tenía en ese momento. Era una mujer llena de temor porque sabía que Dios hablaba a través de mí, pero había algo que no había aflorado muy dentro de mi vida que necesitaba el Señor tener en mí. Más ímpetu, más seguridad, más el deseo de avanzar. Eso lo tenía en un nivel muy bajo porque hasta ese momento que yo me había ido, yo no me amaba como me amo el día de hoy. Entonces, cuando yo le expresaba a la gente lo que yo experimentaba o cómo tenían que resolver las cosas, mucha gente no creía en lo que yo decía. Tengo que decirlo porque así fue que lo viví. Entonces, como no me escuchaban, yo entonces decía, no voy a ponerle cuidado a las personas que Dios quiera que me oigan, me oirán. Y eso impedía que yo pudiera vencer ese miedo para que empezaran a llegar
de manera poderosa los de repente de Dios. Entonces me fui, empecé, quizás lo que logré en ese momento fue empezar a desarrollar más la palabra de Dios como persona. Yo le tengo un cariño muy especial al apóstol Morales porque él abrió esa área de mi vida, quizás sin darse cuenta que yo necesitaba para lograr salir de ese cajón en el que yo estaba y que el miedo no me paralizara. Entonces seguí mis procesos, por supuesto recibiendo manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y un día el Señor me pone las citas bíblicas. ¿Estás listo, Celedonio, para que me leas el Salmo 56, 3, 4? Estamos listos. Salmo 56, 3, 4. Ok, así dice. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces me di cuenta que la única forma de vencer mi temor, mi miedo, era confiar en Dios. Ya Él se había presentado delante de mí en lo sobrenatural, pero yo era de las que poco hablaba y que en ese momento solo recibía mi necesidad emocional que yo necesitaba como persona. Entonces me di cuenta de que el miedo, ese temor a que yo me impusiera delante de las otras personas para decir lo que iba recibiendo de Dios, tenía que cambiar. Yo tenía que hacer que esa confianza en mí como ser humano no provocara que la gente me callara la boca, que la gente me lastimara con pensamientos. Y una noche, dentro del proceso, Dios puso en mi vida un salmo que yo se los he compartido en otros momentos, pero a veces la gente, uno le puede compartir cosas, pero no las utilizan como herramientas favorables para su vida. Entonces el Señor me puso el Salmo 86, 11 que decía: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces yo repetía todos los días ese salmo en mi vida, porque si hay algo que impactó en mi camino al principio fue que yo veía con admiración cómo los evangélicos repetían los versículos de la Biblia y los pegaban en la nevera, en el espejo, en todas partes, y se les cumplía lo que ellos pedían. Entonces yo empecé también a repetir esa cita, porque yo quería que mis caminos torcidos se enderezaran como Dios quería que fueran, en su voluntad, como Él había pensado para mí desde mi nacimiento, y que por ímpetus personales, por orgullo, lo que hubiera podido ser, se habían desviado de mi vida. Entonces, el Señor pone en mí el Salmo 33, 18, porque en visión veo un ojo enorme en el cielo, y al ver ese ojo yo no tenía idea
qué significaba. Intenté averiguar con alguien dónde estaba en la palabra, pero nadie me podía contestar. Y el Espíritu Santo me ayudó a buscar la cita que yo necesitaba. Busca Salmo 33, 18, Celedonio. Así dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces yo había recibido el carbón encendido en mis labios durante mi recorrido de aprendizaje con el Señor. Pero yo quería que Él me diera misericordia, porque quería no borrar mis delitos, porque los tenía y los iba a tener siempre, sino aprender a ser valiente, aún con mis errores pasados, a lograr que el Señor se posara sobre mi vida y yo lograra tener todas aquellas cosas que mi vida anhelaba. No lo vean solo en la parte material, no era esa la importancia mía en ese momento, sino en ser una mujer más controlada emocionalmente, más satisfecha como mujer emocionalmente, llena de emociones, pero que no fueran engañosas a mi corazón, sino más bien que me ayudaran a evolucionar en ese camino de entendimiento y aprendizaje que Dios estaba poniendo en mi vida. Entonces me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, y lo acaban de escuchar en la palabra, que Él tenía su mirada fija sobre mi vida, que todo lo que yo emprendiera a partir de ese momento iba a ser de bendición a nivel personal en mi vida para crecer como tenía que crecer en carácter, como crecer como una hija de Dios, crecer como una esposa, como una madre y crecer en relaciones y en amistades. Eso era lo que Dios me estaba diciendo en ese momento. Entonces seguí avanzando en los caminos del Señor, pero había algo que me impedía provocar muchas cosas de bendición más rápidos en mi vida que en la forma, pero quizás no, eso no lo quiero decir porque yo creo que todo está llegando a mi vida en el tiempo preciso, en el momento perfecto. Entonces, teniendo ese conocimiento que me dio el Señor en ese momento, mi vida, si se dan cuenta en el Salmo 86, 11 que yo repetía, decía, y que tenga temor de tu nombre. O sea que ese repetir, ese crecimiento interno en mi vida estaba provocando que yo siempre buscara al Señor de una forma correcta en todo momento. Y yo siempre les he dicho, los ojos estaban puestos de Dios sobre mi vida. Entonces quiero que lean este Celedonio para buscarlo. Quiero que leas, ya te voy a decir. Salmo 46, 1, 2. Salmo 46, 1, 2. ¿Estás oyendo, Celedonio? Así dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso empecé yo. Hay una cita bíblica en Miqueas 7, 18, 19, que el Señor entierra sus pecados hasta las profundidades del mar.
Entonces, aun cuando Dios había tocado mis labios con carbón encendido, porque yo percibí el fuego de Dios en ese momento, algo me inquietaba y hoy puedo entender que el demonio impedía que yo me desarrollara en ese instante como tenía que hacerlo. Entonces, me empecé a dar cuenta que el temor iba a vencer conociendo más de cerca al Señor, intimidando más con Él, teniendo una comunión constante, siendo fiel. Por supuesto, no en mi propia humanidad, porque no lo hubiera logrado. Él permitía que mi deseo se cumpliera porque veía quizás el deseo mío no de buscar un poder sobrenatural para dañar, sino porque quería cambiar, quería ser transformada de esa mujer vieja en una mujer decidida, sin temores, sin complejos, sin ningún tipo de situación que le impidiera avanzar en la vida para lo que él tenía prometido. Él siempre me dijo, tú eres cabeza, no cola. Entonces, cuando me venían a mí ofrecimientos para poder participar en X lugar, yo los rechazaba, porque sabía que eso impedía que el Señor me fuera desarrollando más en lo que Él quería. Entonces, eso me daba tranquilidad. Yo nunca, vuelvo y les digo, yo nunca he buscado esos elefantes blancos, ni he buscado, no, esa no ha sido la meta mía, pero Dios me quiere llevar a esa situación. O sea, aunque yo no lo quiera, Dios me está llevando, y me lo dijo una vez el apóstol de El Salvador, me dijo, aunque usted no quiera, usted va a tener que aceptar lo que Dios quiere para su vida. Entonces, eso yo no lo entendía en ese momento, hasta que fui desarrollando situaciones en mi vida que provocaban que las cosas cambiaran. Cuando empezó esta situación, yo lo he comentado a ustedes antes, el Señor me hizo saber que iba a pasar algo y me puso la palabra de Dios donde estaba escrito lo que había sucedido con el pueblo de Israel y cómo yo podía interceder por el mundo para lograr que Dios venciera, Dios se mantuviera y que las cosas empezaran a cambiar. Dentro de los versículos que Dios me dio, hay uno que impactó mi vida, que fue Jeremías 4:4. Celedonio, Jeremías 4:4. Ustedes disculpen, pero... Así dice, ajá. circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que ni la ira salga como fuego, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. En este momento, todos estamos claros que el mundo está pasando por una situación difícil. Ya les voy a ir explicando. Y el hombre no entiende. No entiende el hombre. Ya vamos por el tercer rebrote en muchos países. Y la gente no quiere entender que los corazones son importantes para Dios. Y que así como el prepucio del hombre fue eliminado
en el Antiguo Testamento, el Señor quiere que se limpien nuestros corazones. Yo no hablo de perfección, no es eso lo que yo hablo, sino tener un corazón realmente dispuesto para Dios. Que cada cosa que ustedes anhelen, Dios esté en sus vidas, lo tomen en cuenta, que puedan lograr entender lo importante que para Dios es el ser humano, su corazón. Pero a veces nos distraemos en cosas, digo, nos distraemos en cosas porque también puedo yo hacerlo, en situaciones que son de idolatría, que no nos ayudan en ese proceso. Yo quisiera que Celedonio, para seguir después desarrollando un poco más, me leyera el Isaías 35 del 4 al 7. Ya esa es la última cita que les voy a poner en este momento. Las otras se las comparto a través del grupo, pero porque yo quería que se quedara claro que todo está en la palabra de Dios. Todo está escrito. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un corazón apocado, un corazón que no pone las cosas en lo correcto. Entonces, Celedonio, por favor, léeme Isaías 35 del 4 al 7. Y escuchen bien, por favor. Así dice la palabra. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? La palabra de Dios es claro que tenemos que seguir instrucciones. Yo siempre veo con admiración la vida de Noé. Esa para mí también me encanta porque él fue obediente a algo que no entendía, que no comprendía, que no lograba visualizar en su gran magnitud, solo sabía que había escuchado a Dios y lo que Dios le decía que tenía que hacer. ¿Cuál fue lo que provocó que Noé lograra entender? Su corazón, porque tenía un corazón agradable a Dios como lo tenía David y como muchos otros hombres y mujeres de Dios han tenido un corazón. Entonces, él dijo, si nos vamos a Isaías 6, en Isaías 6 dice el Señor que Él cerrará los ojos y los oídos de las personas que Él no quiere darles misericordia. Pero acá en el lugar del de Isaías 35 dice que Él quiere darles a la gente la vista. Quiere que salgan del cautiverio, quiere que salgan de la prisión en los cuales las pasiones, las situaciones del mundo han ido provocando que el hombre se introduzca. Yo no soy una mujer teóloga, yo lo único que puedo decirles
Es lo que Dios me ha ido enseñando, lo que me ha permitido recibir en su palabra, y soy una mujer que conoce la palabra a través del Espíritu Santo, porque una vez en el baño, mientras que estaba de viaje, que estaba de vacaciones, que nunca dejé de dedicarle tiempo al Señor, mi Biblia se llenó de luz, y vuelvo y les digo, mi vida cambió a partir de ese momento, porque pude empezar a recibir, a recordar todo lo que tenía que recordar. Yo quisiera que fueras al a Isaías 24, un momentito, Celedonio, porque quiero decirles lo que es apocado. ¿Qué es un corazón apocado? ¿Qué es un corazón que no sabe entender las palabras de Dios? Hay mucha gente, y yo no sé si ustedes se van a sentir identificados o no, que lee una cita bíblica, pero no escudriña las palabras que están dentro de la cita bíblica. Cuando yo leo una cita bíblica, yo busco lo que no entiendo. Me meto más de lleno a entender lo que dice la palabra, porque el Señor me ha puesto a buscar, a escudriñar y a entender las verdades que en este momento están sucediendo. Quiero decirles, no hay tiempo para que yo me ponga a decirles todo lo que el Señor me ha revelado en los últimos días, de todo lo que está sucediendo y que me confirma que es así. Una vez en la madrugada, creo que es Miqueas, leí Miqueas 3, y si ustedes buscan Miqueas 3, en el título que dice Miqueas 3, en el 3 dice, los dirigentes no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos experimentando en este tiempo? Y miren, el Señor ha vencido mi temor, ha provocado que yo pierda el miedo en este momento a lo largo de todo el recorrido que ha tenido conmigo. Porque la única forma de ayudar es divulgar, decir lo que uno va recibiendo para que la gente no tenga un corazón apocado. Quieren que, mientras que quiero que me lea en 2 lugares más, porque yo les estoy hablando con la palabra de Dios. Yo he venido a contarles mi experiencia personal a través de cómo vencer mi temor, pero se los estoy dando con la palabra de Dios, como Dios provocó el proceso en mi vida. Entonces, ¿qué dice que es apocado? Fíjense, apocado. Es que no estoy sin mucha luz aquí, pero aquí voy, con el favor de Dios. Tímido, inseguro, vil, y otras cosas más. No, es que como voy escribiendo tan rápido, después busquen la palabra apocado y se darán cuenta que apocado es un corazón que no es atrevido, no es valiente, no es decidido. Entonces la palabra de Dios dice en Josué que uno tiene que ser esforzado y valiente, pero como un corazón apocado puede ser valiente o esforzado si no tiene sino timidez, inseguridad, como era yo. Yo era una persona que hasta gagueaba, no me gustaba hablar en público, con todo y que me enseñaron a hacer charlas en público, no podía porque me intimidaba las personas que me rodeaban, no porque me sintiera de menos ya en ese momento, sino porque había un temor escénico a tener que decir lo que yo pensaba porque no lo podía sostener en mi vida. Entonces mi corazón era apocado, yo era tímida, yo era insegura, yo no sabía cómo declarar lo que Dios me estaba revelando, diciendo, porque adolecía de la seguridad y la transformación que solo puede venir a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a ver
nosotros somos un grupo que intercede y que es poderoso en Jesucristo. Y no porque lo diga yo en este momento, porque se ha descubierto a lo largo del tiempo por el cual oramos, el Señor mira con misericordia a esa persona en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo una persona apocada puede hacer una oración a Dios? No la puede hacer, no la puede expresar porque realmente no tiene la capacidad de sostener los pensamientos de su corazón y de la mente en ordenanza, en concordancia para lograr que Dios traiga ese de repente que todos necesitamos para que haya milagros, señales, prodigios, como sucedía en el tiempo en que Jesús estaba vivo, y que todo el mundo cree que los milagros son de ese tiempo, que no existen en este tiempo. Hay mucha gente que cree que eso no sucede. Hay mucha gente que cree que solo la religión, eso no es lo que nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es el carácter, la determinación, la valentía, el poder que ponga Jesús en nuestras vidas para no hablarle bien a uno y a otro por el temor de decirle que no, que pierdo su amistad, que no me va a querer, que no me va a amar. No le voy a decir lo que le tengo que decir. Es el tiempo, y se los digo en el nombre de Jesús, que tengamos en este momento la claridad que el que es de doble ánimo no va a llegar a ningún lado con Dios. Y así están las mujeres que se quedaron con las lámparas, que no se preocuparon por ser prudentes, esforzadas, valientes y preparar el aceite. Querían depender de las otras mujeres que sí se prepararon. Entonces, si van a hacer algo, si van a hacer una oración, si van a realmente a buscar que las cosas de Dios lleguen a la vida de ustedes en abundancia, tienen que hacer cambios. Porque estoy clara, y miren, yo me quedé impactada cuando en el Isaías 24 habla de la desolación de la tierra, de las enfermedades en la tierra. Eso no es algo que yo inventé. Es algo que Dios puso en mi corazón para que me diera cuenta de cómo Él está mirando la raza humana, cómo está sucediendo en este momento las cosas, para que hagamos un alto y no pensemos solo en lo pasajero, sino en lo eterno, la vida eterna. Todos queremos la vida eterna, que nuestras familias, nuestras generaciones siguientes estén llenas de la gracia de Dios, el favor de Dios, como fue Noé, como fue David, como fueron la reina Esther, Débora, todas las personas que Dios utilizó en un momento determinado para hacer la diferencia. Todos los que estamos en este grupo, los que no se pueden conectar porque no tienen el sistema de Zoom y que después la escuchan, tenemos que entender que no están jugando la vida de nosotros. Tenemos que interceder por los ciegos. Miren, hace como una semana yo vi, y no me había revelado Dios, no me había recordado Dios Isaías del 4 al 7 con las aguas en abundancia, no me lo había recordado. Pero ¿saben lo que yo vi? Vi una montaña, pero una montaña llena de cataratas de agua bajando. Eran aguas y aguas y aguas y aguas que bajaban. Una cosa espectacular, la visión que Dios me permitió ver. Y quiero decirles, si nos vamos a Isaías 35, del 4 al 7, el Señor dice que Él va a llenar de agua abundante, como Cristo. Cristo es vida abundante.
ríos de agua viva, que no importa al lado de un río, las corrientes de agua serán tan profundas, tan fuertes, que va a crecer un árbol alrededor del río abundante. Entonces, eso me está diciendo, yo no veo, miren, yo veo cosas mejores para el mundo en este momento. Con todo y que vamos a vivir momentos de dificultad en otros, muchos van a experimentar las cosas hermosas de la vida. Yo no estoy en este momento diciéndoles a ustedes, crean lo que yo les dije, quizás está loca esta mujer. No estoy en este instante tratando de hacer que ustedes lo comprendan y lo entiendan. Se los he traído a través de la palabra de Dios. Y yo quiero que leas Celedonio en el capítulo 24 de Isaías, lee desde el 4 hasta el 8. Isaías 24 del 4 al 8. O sea, estoy intentando decirles que el Señor venció mi miedo. Me quitó el miedo. ¿Estamos listos? Sí. Así dice la palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. ¿Que no les parece algo de lo que está sucediendo? Léete, Celedonio, el título de Isaías 24, por favor. El juicio de Jehová sobre la tierra. Sí. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Por favor, si alguien me quiere contestar, ¿qué estamos viviendo en este momento? Un juicio de Dios. Eso mismo. Aunque la gente no lo quiera creer. Estaba oyendo, no me acuerdo si fue en Colombia o en otro país, que ya prohibieron las cruces para que los niños las lleven a la escuela. Están sacando más a Dios de las aulas, más a Dios de todo. En vez de introducirlo, lo están sacando. Entonces, nosotros tenemos que la tierra disminuyó, ¿verdad? Lo acaba de leer Celedonio, porque la Biblia se repite a través de los siglos. El que no lo quiera entender, que no lo entienda, pero Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dijo Jesús, que se los dije en la charla anterior, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema del hombre en este momento, donde no cesa la pandemia, donde no cesa nada, porque realmente han sacado a Dios de las casas, han sacado a Dios de sus corazones apocados, han sacado a Dios de todo aquello que representa lo mejor de Dios en la vida de nosotros. Entonces, realmente yo se los digo, me impresiona la manera como les he hablado en esta tarde a ustedes, porque yo tenía tal vez hace una semana
o 2 semanas un temor dentro de mí que no me permitía revelar lo que iba recibiendo, lo que iba manifestándose en mi corazón, y no para echar miedo ni nada, para salvación, porque siempre Dios puso hombres y mujeres dentro de cada proceso que se dio en la humanidad para que fueran testigos de la bendición y del amor de Cristo por la humanidad. Y así como yo en este momento les estoy hablando, hay una en la China, una en Europa, una en América, una en El Salvador, otra en otros lugares del mundo, haciendo que la gente comprenda que es necesario lograr, entender que sin Cristo no lo vamos a lograr. Él es la vida, la verdad, Él es la abundancia. Sin Cristo no somos nada. Y quiero decirles, es real, es verdadero, es auténtico. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gloricel, por ese compartir tan maravilloso. Ese testimonio de vida que de verdad que sabemos que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y seguirá haciéndolo. Y tú decías que dijiste un día sí 1000 veces y más de 1000 multiplicadas por 1000 veces. Podemos ver nosotros que siempre has dicho sí al Señor. Y su grandeza se ve reflejada en tu vida en todo, por esa disposición siempre para el Señor. ¿Alguno quiere hacer alguna? Y quiero agregar a lo que acabas de decir, Maribel, nadie conoce el precio que yo he tenido que pagar por el conocimiento de Cristo. Así es. Ha habido lágrimas, ha habido escasez, ha habido, quizás he quedado mal con personas en momentos determinados, pero nunca me ha faltado el deseo de que voy a cumplir en todo aquello que tenga que cumplir, porque Dios lo permitirá en su tiempo y en su momento. Pero hoy me siento como una mujer realizada. Amén. Así lo creo. Jesús. Roger, ¿nos ayudas con tu micrófono? ¿Vas a hacer alguna consulta? Gracias. ¿Alguien tiene algo que consultarle a Gloricel o algún comentario? Rose, ¿tú es primera vez que estás con nosotros? Ella es mi amiga, la que te dije que me Hola. Hola. Hola, Rose. ¿Cómo están? Mucho gusto. Qué Yo soy Rose. Que estás aquí. Somos amiguitas hace muchos años. Sí, hace mucho tiempo. Bienvenida, Rose. Voy a empezar a participar en las reuniones. Qué bueno, qué bueno. Ahora le voy a pedir a Gloricel que me comparta tu celular para incluirte en el grupo y recibas toda la información que compartimos allí. Con mucho gusto. Quedo pendiente. Gracias. ¿Alguna consulta para Gloricel? Estamos todos como muy silenciosos. Es que ese manjar que nos dio... Es que realmente... Fue de verdad que maravilloso. Dime, Rose. No, es que realmente los puntos que tocó Gloricel con el tema y con los puntos en la Biblia fueron muy acertados, o sea, es más claro que el agua. Así es, gracias. Gloricel. No, pensé que ibas a decir algo. Okay. No, alguien más quería decir algo. O sea, mire, yo misma me impresiono de la forma como les he hablado esta tarde. Yo les decía, porque hasta el Señor me quebrantó recordándome esos primeros pasos con Él,
con la ignorancia. Me acuerdo yo que dentro de todo lo que iba aprendiendo, yo siempre fui, dice la palabra de Dios, y tengo que buscar la cita, que si yo me encargo de los negocios de él se va a encargar de los míos. Entonces, yo siempre estuve clara de que él, y quiero decirles, hubo muchos momentos de incertidumbre y hay momentos de incertidumbre en mi vida en todo instante y en todo momento, pero yo veo lo que Dios me está regalando. Miren que yo me había mantenido en silencio, pero Dios me dice que lo revele ya. El año pasado, mi hija, la número 2, que era una mujer estéril, quedó embarazada, pero lo perdió a las 5 semanas. Entonces, por supuesto hubo tristeza, pero de alguna manera yo entendía que no era el tiempo de Dios en ese momento, que estábamos en pandemia, pero era un tiempo de restauración para mi hija conmigo. En el nombre de Jesús confío que llegue a buen término el embarazo de mi hija en este año, pero cuando ella vuelve a quedar encinta en este año, lo primero que ella hace es llamarme y pedirme que por favor orara por su embarazo. Yo tenía como 5 o 6 años que no hablaba con mi hija. Y nos habíamos escrito, pero siempre ella en el escribir me recriminaba, me decía cosas dolorosas, pero yo siempre ponía mi mejilla y siempre recordaba que yo no había sido una buena madre para mis hijas. Entonces, en ese momento yo oré por mi hija y pudo pasar la 9ª semana, pudo pasar la 10ª semana. Ahora mismo mi hija tiene 24 semanas de embarazo. Debe estar dando a luz para los días de septiembre. Pero eso me indica a mí que Dios borró mis rebeliones, le dio vida al vientre de mi hija que no podía quedar embarazada. Y realmente, ¿cómo no darle gracias a Dios si lo que uno le pide a Dios son generaciones en abundancia? Consígueme Celedonio, Deuteronomio 31:8 para concluir, por favor. Entonces, quiero decirles que mis hijas hace poco, mis hijas insistieron que querían ponerme un seguro de vida. Las 3 me lo querían pagar porque mi hermana ha estado muy delicada y ellas estaban preocupadas. Entonces, yo les dije, lo voy a hacer, y me hice los exámenes, me los hicieron todos y me salió la azúcar súper alta y me salieron el colesterol súper alto. Pero en el interín, en esa conversación con mis hijas, yo podía entender que había respeto de ellas hacia mi vida, de no interferir demasiado en lo que yo tenía que hacer. Para la gloria de Dios me di cuenta que yo soy un templo del Espíritu Santo
Entonces estaba siendo desordenada en cosas que estaba comiendo. No había subido de peso, pero había subido en el azúcar, en las cosas que a uno le gustan. Y Dios permitió que a través de mis hijas fuera disciplinada. Y quiero decirles, la semana pasada me hicieron los exámenes, este lunes me volvieron a hacer los exámenes un mes después. Prácticamente el azúcar en su nivel normal, el colesterol poquito alto, pero ya sin ninguna de las cosas que tenía originalmente. Entonces creo yo que en otro tiempo no lo hubiera visto, que el deseo de mis hijas, después de tanto tiempo en que nuestra relación no fue cordial completamente, fue de bendición porque, por supuesto, yo declaré que no tenía nada, pero el amor de mis hijas permitió que se resolvieran situaciones que estaban un poco tensas, frías, y que todos estemos disfrutando de la bendición de mi hija y de sus hermanas, de que puedan lograrse obtener la bendición de ser madre. Así que se las pongo que la pongan en oración para que todo llegue al término que ella pueda recibir la bendición de ser madre. Amén. Y eso es todo lo que puedo decir. Amén. En el nombre de Jesús así va a ser. Maribel, yo tengo algo que decir, no me puedo quedar callada. Bendito Adelante, Dios. María Luisa. Claro que sí. Cuando Gloricel dijo en una conversación que su hija estaba embarazada, después yo le pregunté en su personal y ella no me respondió. Yo entendí, pero sentí en mi corazón que yo no debía soltar eso. Y yo seguí insistentemente orando por esa maternidad, por ese vientre. Así que me da tanto gozo de que eso sea así, y por supuesto que ese producto es producto de la respuesta de Dios hacia Gloricel y sus generaciones siguientes. Así que le doy gloria a Dios por eso. Bendito sea, Señor. Gloricel, mi corazón está a millón en este momento. Bendito sea por eso. Y otra cosa, en medio de este ir y venir, se dan cuenta, Maribel, cuántas veces me ha sacado el Zoom, pero... Sí, me he dado cuenta. Quiero decirle que una de esas interrupciones era la llamada del doctor Kiel. Bendito Dios. ¿Qué dice? Llamada personal de él, dice, no podía dejar de llamarte, sé que están reunidos para darle las gracias. Estoy en mi casa. Gloria no puedo a Dios. hablar, no debo llamar, pero aquí sabía que te tenía que llamar. Así que para que sepan, el doctor Kiel está en su casa hace un ratito y manda muchas gracias por lo que estamos haciendo por él. No podía quedármelo Para callado. la honra y gloria de Dios había que compartir. Amén. Qué Amén. bueno, seguimos siendo bendecidos y seguimos aportando para la bendición de otras personas cerca de nosotros. De verdad que sí. Gracias por compartirlo, María Luisa. Bueno, si no tienen... Aquí está la palabra de Deuteronomio. Ajá. Adelante, Celedonio. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Recuerden eso. Repítelo, Celedonio, para que todos le queden grabados 31:8. 31:8. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas
ni te intimides. Amén. Amén. Promesa de Dios para nuestras vidas. Así es, así lo creemos. Bueno, antes de cerrar la reunión la tarde de hoy, voy a hacerle los micrófonos a Gladys Peña, que pidió un espacio para compartirnos una bendición de parte del Señor en su vida. Adelante, Gladys. Buenas tardes, chicas, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Sí. Adelante. Ok, tengo dos mini. Primero, que mi nieta se ganó una beca para estudiar inglés en un college en Boston. Ya se fue el martes por 9 meses. ¡Wow! Boston es precioso, le va a encantar. Bello, una ciudad Bello. preciosa. Sí. Y el segundo es que yo estaba un poco indispuesta, tenía el colesterol alto. Bueno, ya mis niveles están bien. Gracias a Dios me hice los exámenes y todo me salió bien. Así que, y me hice la endoscopía y también salí bien. Y pues quería comentarles eso porque hay que darle la honra y la gloria al Señor. Así que, gracias amén. por compartirlo. Me gracias. alegro mucho, mucho por Amén. Andrea también que esté en Boston. Qué bueno, qué linda experiencia. Su mamá está llorando todavía, Marquela, así como tú. Todavía está llorando. Bueno, yo no estoy llorando mucho, estoy bastante contentita. Pero sabes que eso va a ser muy bueno para Andrea. Y Boston se habla mucho inglés. No hay tantos latinos, así que creo que va a ser bueno para Andrea. De buen Ay, aprendizaje. gracias. De verdad que es una bendición y yo le agradezco a ustedes y por esta conexión celestial que puedo unirme con ustedes cada sábado para mí. Y quería decirles que desde el martes no me voy a poder reunir con ustedes por 40 días porque voy a tomar un curso en INADE para en un futuro aplicar a docente de inglés en Emeduca. Entonces voy a tomar un curso intensivo. Me podré conectar 1 hora, pero ya después tengo que iniciar mi curso de 7 a 9. Así que para que sepan, pero los sábados sí estaré con ustedes si Dios quiere. Qué Así que bendición, gracias, María. amigas. Te felicito, un abrazote. Bueno, Gloricel, ¿quieres que ore para el cierre de la reunión, por favor? Déjame, más o menos dime quiénes están, por favor. Está Cecilia, Lenis, Julie, Gladys, Roger, Rose Kate, Galaxy A20, no sé quién es, Celedonio, Marisol, Argilia, Maritza, Margarita, María Luisa y Sheila. Cecilia. Cecilia. Y por el buzón, Ceci, por favor, ¿oíste? Ok, ¿me escuchan, verdad? Sí, se te escucha, sí. Qué honor, hubiera querido decir mil cosas, impactada totalmente, y hubiera querido decir cosas, pero ya se lo escribiré a la señora Gloricel, a su personal, porque la verdad, no conozco mucho del libro de Isaías, pero me lo voy a tragar esta noche, Dios primero. Impactante. Mi Dios Jesús, qué alegría, qué honor, qué honra, qué belleza. Nuestra guía espiritual ha hablado con el alma, con el corazón, con el carbón encendido en su boca, en su lengua, en su ADN, en su sangre. Gracias, Señor Jesús, porque esta tarde de conexión divina ha sido simplemente maravillosa, espectacular, y al igual que sé que lo ha sido para todas las personas que estamos aquí presentes y las personas que van a escuchar posteriormente esta comunicación, esta charla, ha sido de gran bendición, de gran enseñanza. Gracias, Gloricel, qué maravilla, justo. Has hablado con el corazón, sentí tu corazón fuera, como que tuvieras el corazón fuera en tus manos. Gloria a Dios, porque sentí como que el mismo Jesús nos estaba hablando. Gloria a Dios. Señor, sigue bendiciendo este grupo maravilloso, no solamente a nosotras, sino a todas nuestras familias y a todas las personas que llegan a nuestro alrededor, porque somos un ente multiplicador y entendemos
esto solamente se arregla como con tu palabra, mi Dios, leyendo la Biblia, siendo obedientes, mi Señor Jesús. Amén. Qué noche más maravillosa, totalmente maravillosa. Amén, amén, amén. Ahora voy a proceder a orar por las peticiones. Mi Señor Jesús, aquí en este corazón rojo que late, que vibra, están todos nuestros deseos, nuestros más grandes, nuestros más caros deseos, Señor Jesús. Yo sé que tú los vas a cumplir en el momento indicado, Señor Jesús, porque todo lo que está en este corazón caerá en tierra fértil, Señor Jesús, porque eres grande, eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque escuchas a mis amigas, a mis compañeras, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor Jesús. Amén. Gracias, 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 porque ya damos anticipadamente. Gracias por todas las bendiciones que vas a derramar sobre nosotras, nuestras familias y sobre el mundo entero. Amén, amén y amén. 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 Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vengo atando y reprendiendo todo espíritu contrario, Señor, de revanchismo, Señor, sobre la vida de Gloricel, Señor, por este servicio que ha prestado hoy, Señor, en amor, Padre, basada en su testimonio de vida, Señor, en las grandes cosas que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en su vida, Señor. Pido, Padre, una cobertura sobrenatural sobre su casa, sobre su esposo, sus hijas, sus nietas, Señor, sobre esa nieta que viene en camino, Señor. Padre, bendícelos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos, Padre, las gracias, te damos la honra, Señor, por la vida de esta hija tuya, Señor, que dice 1 y 1000 veces, heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre. Bendícela, Señor, síguela prosperando, Señor. Guarda su entrada, su salida, Señor, sus aires, Padre. Ángeles, Señor, alrededor donde ella esté, Señor, alrededor de su casa, Señor, de su vehículo, Señor, de donde ella se encuentre, Padre. Bendícela, síguela bendiciendo, Señor, y guárdala, Señor, como uno de tus más grandes tesoros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Bueno, compartirles que la próxima semana tenemos el martes, Rose Cake, el martes a las 6 de la tarde, nos reunimos los martes a las 6, a María Luisa Rosemera con el tema Escucho y obedezco el camino a seguir. Así que están todos cordialmente invitados